Perfecto. En la anterior clase se estaba tratando el diseño acortante de una columna de hormigón armado y se había terminado de realizar el análisis completo, considerando tanto la cuantía de refuerzo que indica el código como la fuerza de diseño BE que se indicó cómo obtener. Perfecto. ¿Alguna pregunta en esta parte? Señor Sivinta. Sí, ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿cuál era el parámetro para decidir cuál de valor de los de BC teníamos que elegir justo en la parte en la que estaba? Cualquiera de los dos valores de BC se puede incluir, pero hay que tener en cuenta las especificaciones. En algunos códigos de construcción se permite considerar la contribución del cortante, y cuando se tiene otros códigos de construcción para ciertas categorías de diseño no se permite considerar la contribución del cortante. Cuando se permite considerar la contribución del cortante, se puede utilizar cualquiera de las dos. Esto obviamente es una indicación del código, o en el caso de este curso, se indicará explícitamente si se debe considerar o no la contribución del cortante. Ok, gracias. Ya, aquí una cuestión: también ya se cargaron todas las clases, y también se corrigió un error que había en los vínculos para las clases que se habían subido. Eso ya está disponible. No sé si alguien ya consultó o si ya está disponible. Eso quiero consultar. O sea, las clases sí ya están Sí, disponibles. sí está actualizado. Ya, perfecto. Ya, entonces continuamos con esta clase. Tenemos clase número 27. Ya. Y lo que falta por hacer es la comprobación del criterio de columna fuerte, viga débil. Recordar las indicaciones que se dieron hace algunas clases en lo que se refería a la resistencia de la flexión, que era precisamente esta parte. Ya. Ya. Entonces se tenía esta especificación del código. En los nodos en los elementos que llegan a cierto nodo se debe cumplir esta ecuación. La resistencia nominal de las columnas debe ser mayor a 6/5 de la sumatoria de los momentos nominales de las vigas. Esto con el fin de asegurar que el sistema estructural tenga resistencia suficiente. ¿Alguna pregunta respecto a este criterio? ¿Alguna pregunta preliminar o inquietud? Ya. Entonces aquí hacemos un comentario. Decimos lo siguiente: esta revisión se realiza una vez que haya determinado el diseño final de la estructura. O más bien dicho, el diseño final de los elementos.
debe disponer de las dimensiones del armado de vigas y columnas. Ya. Y aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Se pide verificar el criterio de columna fuerte, viga débil, en el siguiente nodo. Y se dispone de la siguiente información. Podemos hacer un dibujo del nudo. Tenemos lo siguiente. Tenemos esta columna. Y una viga que está llegando al nudo. Ya. Obviamente los elementos tienen continuidad, solamente estamos revisando lo que ocurre en la unión de estos elementos. ¿Ya? Y vamos a hacer una visualización una indicación también del refuerzo. Tenemos esta cantidad de varillas en la columna. Y tenemos este armado en las vigas. Se tiene la especificación del armado. Se tiene la columna superior. Como dato se da una carga PU. Esta va a ser esencialmente la misma columna que se trató en clases pasadas. PU es igual a 200 toneladas. La sección es de 65 centímetros por 45 centímetros. Y el armado
es de 12 varillas phi de 25 milímetros. Ya. Después se tiene la columna inferior que va a ser similar, solamente que ahora va a tener una carga mayor. ¿Por qué va a tener una carga mayor? Esta va a ser, aquí vamos a distinguir lo que llega al nudo. Y al nudo hasta esta superficie llega esta carga de 200 toneladas mayorada. Después, obviamente, se tienen los elementos que se conectan al nudo y justo cuando ya se supera este nivel, justo por debajo, la carga que soporta la columna es mayor, porque obviamente el área cooperante de la columna que se encuentra a este nivel ya afecta la carga que se encuentra acá. Por esa razón, la carga en la columna superior es mayor. Es muy importante. Ya. Y las vigas, aquí se supone que hay continuidad en el nudo, que no cambia el armado. Aquí hay una viga a la izquierda. Y aquí se supone que ya se ha obtenido, ya se ha realizado el diseño y se obtuvo lo siguiente. Se tiene el armado superior. Con 6 varillas phi de 20 milímetros. Se tiene una sección de 45 centímetros por 55 centímetros. Y se tiene lo mismo a la derecha. Hija, disculpe, ¿en la parte de abajo no es columna inferior o los dos son columna superior? Perdón, columna inferior, gracias. Tenemos aquí también en la viga derecha, armado superior, 6 phi de 20 y sección de 45 por 55. Ya. Aquí una cuestión importante, ya que estamos tratando nudos. Una nota importante. Nunca se permite el traslape de el refuerzo de vigas ni columnas en nudos. Los nudos deben ser regiones continuas, donde las fuerzas se puedan transmitir de forma uniforme de forma que se logre una apropiada utilidad. ¿A qué se refiere esto? El código explícitamente indica que no se puede traslapar justo en los nudos, debido a que los traslapes, ya sean traslapes mecánicos, traslapes por longitud de desarrollo o por cualquier otro medio, esos traslapes podrían generar una discontinuidad en el refuerzo, que sería peligroso.
En este caso, las fuerzas podrían eventualmente vencer la resistencia del refuerzo y podría dar lugar esto a un colapso en el nudo. Aquí se debe tener presente que el nudo es una de las regiones más importantes de la estructura, porque aquí están llegando fuerzas de todo tipo. Está llegando fuerzas de corte y flexión de las vigas y también está llegando fuerzas de corte, flexión y también carga axial de las columnas. Y esto hace que la interfaz y todo lo que se encuentre en el nudo, en la parte intermedia, sea una región que tiene grandes solicitaciones, tiene grandes concentraciones de fuerza. En caso de que se coloque un traslape o haya cualquier irregularidad en el nudo, esto va a dar lugar a un posible colapso, comúnmente a una falla por cortante. Por esa razón es necesario primero que los elementos sean continuos, nunca traslapar ni vigas ni columnas, perdón, en el nudo. Y por otra parte se debe tener en cuenta el detallamiento del refuerzo transversal en el nudo para asegurar una resistencia adecuada de esta parte tan importante. Es una conexión muy importante que debe ser cuidadosamente diseñada. Si usted ve en obra que están traslapando o si usted permite traslapes en nudos, eso no lo debe hacer. Es muy importante. Por más que esto lo indique otro profesional, usted debe indicar que esto está indicado en el código y eso podría dar lugar a posibles fallas. Por más que se coloque el traslape con una excelente longitud de desarrollo o cualquier otra consideración, eso no es permitido. Eso debe quedar muy claro. Aquí hay una pregunta, señor Civinta. Ingeniero, disculpe, en la columna superior, o sea, sí tiene que tener una mayor carga, pero ¿y el valor de 35 por qué lo saca? ¿O qué valor podemos suponer para aumentar en la parte inferior? Esto viene de un análisis estructural. Esto viene de un ejercicio en realidad. Aquí obviamente se considera el área cooperante y la carga que está cooperando en este piso que estamos analizando, en el piso donde está este nudo, hace que aumente en esta proporción la carga. Es un dato únicamente, un dato para aplicar y saber cómo se hace esta comprobación. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Esto también causa cierta controversia, sin embargo, lo que indica el código es lo que se debe cumplir. No sé si alguien tiene algún comentario o duda. Alce la mano, por favor. Buenos días, Inge. Señor Ochoa. Inge, conociendo que, por ejemplo, por decir una casa de 3 plantas, la planta de arriba solamente soportaría el peso de la losa y así sucesivamente, ¿no? Las cargas se van distribuyendo hasta las columnas inferiores, que serían las que soportan la mayor carga. Eh, ¿Es aconsejable empezar a reducir la sección conforme subimos las plantas o es aconsejable mantener una sección constante en toda la estructura, Para estructuras refiriéndose de a las baja, columnas? sí. Para estructuras de altura baja, si una vivienda tiene menos de 12 metros de altura, que es la longitud en la que vienen las varillas. Normalmente las varillas tienen 12 metros de longitud como material de construcción. Es preferible no utilizar ningún tipo de traslape o cambio de sección. Si bien, obviamente, las fuerzas serían menores en columnas superiores. Cuando ya se tienen edificios o estructuras con una altura mayor a 12 metros, ya es necesario considerar los traslapes. En este caso no es una parte adicional que usted puede verificar, que también se ha mencionado en cursos previos. Y también se va a revisar, obviamente, en evaluación de estructuras y en diseño sismo resistente. Se van a ver algunos requisitos para esto. Pero como guía inicial, si se tienen estructuras de baja altitud como una vivienda familiar,
no se recomienda realizar reducción de secciones. Cuando ya se tienen edificios o estructuras de mayor altura, ya es necesario realizar el diseño de los traslapes. Pero como decimos, el traslape no se puede realizar jamás en el nudo. Muy importante. Aquí tenemos una pregunta, señor Sánchez. Sí, Inge, en el código se menciona cerca de los nudos la formación de rótulas plásticas. ¿Cómo se conseguiría estos elementos? La rótula plástica se forma cuando existe esta continuidad, precisamente esto. Se tiene continuidad en el refuerzo, en el nudo, y con esto el acero puede fluir. Y cuando el acero puede fluir adecuadamente, se obtiene este diseño dúctil y se puede formar la rótula plástica. La rótula plástica es un mecanismo en el cual el acero, obviamente el hormigón en la parte inferior, donde se tiene la solicitación al momento, el hormigón se agrieta, el acero comienza a fluir y el hormigón en compresión resiste. Conforme el acero va fluyendo y va logrando una mayor deformación, esta es la reserva de resistencia que tiene la estructura para resistir solicitaciones sísmicas o eventos naturales de cualquier naturaleza. Esa característica de formación de rótulas plásticas y esa característica de ductilidad se logran cuando el refuerzo es continuo en el nudo. Cuando no se permite ningún traslape, se tienen varillas continuas en el nudo. Eso se logra precisamente con esta continuidad. Eso como una introducción principal. El nudo es donde se produce la rótula plástica y se produce este fenómeno de fluencia del acero, el cual permite deformaciones considerables, y a partir de estas deformaciones se logra una mayor disipación de energía. Es el concepto principal. Más adelante en los cursos de evaluación de estructuras y en diseño sismo resistente se va a revisar aspectos relacionados con diseño por desempeño y estas consideraciones relacionadas a rótulas plásticas y ductilidad, un aspecto muy importante para diseño sismo resistente. No sé si está claro ahí. Sí, Inge. Ya. Eso como consideraciones esenciales. Pero el mensaje principal, nunca se debe permitir ningún traslape en nudos. Aparentemente, esto también es importante. Aparentemente alguien puede pensar que las mayores solicitaciones de momento cortante se ubican en la parte media de la viga o en la parte media de la columna. Se podría pensar eso. Sin embargo, eso no es así. Si se tiene en cuenta pórticos de estructuras, las mayores solicitaciones se ubican siempre en los nudos. Por eso no se permiten los traslapes en los nudos. Ya. Tenemos lo siguiente, tenemos la determinación de los momentos nominales de las vigas que llegan al nudo. Lo siguiente, se debe considerar únicamente el refuerzo para momento negativo de las vigas que llegan al nudo. De forma general, si bien están presentes cargas sísmicas, el momento negativo es el que predomina en los nudos por la rigidez del nudo. Y debido a que está trabajando debido a que se tiene la presencia de un momento negativo, se considera solamente el refuerzo para momento negativo para el cálculo de este momento. Ya. Tenemos presente esto, que la viga
izquierda posee mismo armado, el mismo refuerzo que la viga derecha, por lo que solo es necesario calcular un momento nominal, un momento resistente. Y aquí hacemos un recordatorio. Esto se ve principalmente en hormigón armado 1. Aquí es necesario calcular la resistencia nominal a momento de una viga simplemente armada. Eso es lo que indica el código. Considerar la resistencia de la viga como si estuviera simplemente armada. Obviamente hay el refuerzo inferior, que es indicado por el código y que también sirve para resistir algunos momentos que se presentan con las combinaciones de carga, pero lo que se indica principalmente es considerar el refuerzo para momento negativo, es decir, el refuerzo superior. Una vez que se tiene esto, vamos a hacer un breve recordatorio sobre cómo calcular la resistencia de secciones a momento. Todo siguiente cálculo de la resistencia nominal a momento de una viga simplemente armada. Tenemos los siguientes elementos, podemos dibujar. Tenemos la sección de la viga. Tenemos en alguna ubicación, no necesariamente en la mitad del eje neutro. Se considera el peralte efectivo de la viga. Y esto corresponde precisamente a D. Se tiene la distancia desde la fibra extrema en compresión al eje neutro, que se denomina C. Y la distancia para completar esa longitud, que obviamente es D menos C. Ya, y aquí analizamos las fuerzas. Se tiene una viga simplemente armada. Esto obviamente es el análisis para un momento positivo. Sería necesario invertir la viga para tener el análisis para momento negativo. Sin embargo, para facilitar el recordatorio, se va a indicar cómo se tiene la demostración de forma usual. Tenemos aquí entonces el bloque rectangular de esfuerzos. ¿Qué corresponde a esto? Y la longitud del bloque rectangular de esfuerzos es A. Y se tiene aquí la altura del bloque rectangular, que es 0.85 de F'C. Y aquí se va a tener la resultante de esta fuerza, que se ubica justo en la mitad del bloque. Y se tiene aquí la fuerza de tensión del acero. Esta fuerza de compresión CC
igual a 0.85 de F'C por A y por B. Y la fuerza de tensión en el acero es igual a AS por FY. Conceptos fundamentales. Y estas dos fuerzas forman un par, obviamente. Y este brazo de palanca, la distancia entre estas fuerzas, la distancia del par, es igual al peralte menos A sobre 2. ¿Ya? Y aquí tenemos lo siguiente. Con un análisis de fuerzas se tiene la siguiente condición, equilibrando fuerzas. Tiene que estas fuerzas son iguales. La fuerza de compresión del hormigón, 0.85 de F'C por AB, es igual a S por FY. El parámetro que interesa, un parámetro fundamental, es A, la longitud del bloque rectangular de esfuerzos, y esto es igual a S por FY sobre 0.85 más C por B. Esto se obtiene con el análisis de fuerza. Y con el análisis de momentos se puede obtener el momento nominal resistente. El momento nominal se define, se puede considerar la fuerza de tensión del acero para definir esto. Es igual a esa fuerza, a SFY. Por el brazo de el par, que es D menos A sobre 2. Ya habíamos determinado A. Esto sería igual a lo siguiente. Esto es igual a SFY sobre 1.7 por F'C por B. Con esto se tiene una expresión explícita en función de los datos, en función de la configuración de la viga para calcular la resistencia nominal. Esto es más bien un recordatorio de hormigón armado 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ya. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que la viga izquierda y derecha tienen el mismo armado superior y la misma sección. ¿Ya? Y aquí es necesario determinar algunos parámetros para esto. Representante de curso, por favor. Buenos días, ingeniero Díaz. Buenos días. Nombre un compañero, por favor. El señor... el señor Catucuamba. Gracias. Señor Catucuamba. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cuál sería el área de acero para 6 phi de 20 milímetros? Ya, un momento. Todo el curso está pendiente, por favor. $18.85. 18.85 centímetros al cuadrado. Después tenemos FY, esto es igual a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene F'C, es igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y se tiene el peralte efectivo. Esto se obtiene restando de la altura total que está dada,
55 centímetros, menos el recubrimiento, 4, menos el estribo, 1. Y vamos a considerar, ya tenemos el diámetro de la varilla. Aquí esto sería menos medio pi. ¿A qué es igual esto? Eh, 49. 49 centímetros. Ya. Y B es el dato que es de 45 centímetros. Ya. Aquí aplicamos la expresión, ya tenemos listos todos los datos. Y tenemos el reemplazo. Tenemos aquí 18.85 por 4200 por D, que es 49. Menos AS, que es 18.85 por FY. Sobre 1.7 por F'C. Y por B. Todo esto por 10 elevado a la menos 5 para tener el momento en toneladas metro. ¿A qué es igual esto? $34.89 34.89 toneladas metro. toneladas metro. ¿Ya? Perfecto. Y este sería el momento nominal que resisten las vigas que llegan a la columna. Ya. Que obviamente son iguales para la viga izquierda y la viga derecha. ¿Alguna pregunta en esta parte? Inge, en el D es la altura menos el recubrimiento menos el estribo, el menos 2 sobre 2 es... Tenemos pi de 20. Pi de 20 son 2 centímetros sobre 2. Ahí, Para medio pi. ahí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Ya. Entonces esto es más bien un repaso de hormigón armado 1, algo bastante elemental. Después tenemos lo siguiente. Tenemos la determinación de los momentos nominales de las columnas que llegan al nulo. Y tenemos lo siguiente, decimos que se debe calcular los momentos que soportan las columnas que llegan al nudo con las cargas dadas. Es decir, el código establece que esto se realiza con la carga axial en relación a la carga axial que soporta la columna. Veamos entonces lo siguiente. Tenemos que PU, la ecuación fundamental de última resistencia, PU es igual a phi P sub N. P sub N sería igual a PU sobre phi. Como debemos obtener el momento nominal, la carga debe estar en forma nominal. Es decir, dividir la carga última para el factor phi. Es necesario dividir para phi para analizar la columna en condiciones nominales. Y esto se debe realizar, obviamente, para cada una de las columnas que llegan al nudo. Tenemos entonces columna superior.
Tendríamos P sub n es igual a PU sobre phi. La última persona que participó puede nombrar a otro compañero. Al señor Toaquiza. Ya, señor Toaquiza. Sí, ingeniero. Ya, ¿a qué sería igual esto para columna superior? Sería a 200 sobre 0.9. Phi en este caso para columnas es 0.65. Ya, ¿a qué sería igual eso? A 307.69. Toneladas. Ya. Pues tenemos lo mismo con la columna inferior. Ahora tenemos 235. ¿Qué sería igual esto? A 361.54. Toneladas. Ya. Entonces ya tenemos las cargas en estado nominal. Ya se puede esto comparar con un diagrama de interacción nominal. Por lo tanto, debemos utilizar este diagrama. Ya teníamos un programa para esto. Y pasamos a esto. Aquí abrimos este programa para... Tenemos este programa precisamente. Inge, disculpe, solo se está visualizando el OneNote. Sí, denme un momento para abrir abrir esta parte. Un minuto, por favor. Ya. Pasamos a OneNote. Ya. Y tenemos eso precisamente. La columna esencialmente es esencialmente la misma. Y se está analizando la columna en el sentido con mayor resistencia, es decir, en el sentido horizontal, como podemos ver aquí. Ya tenemos el programa y utilizamos lo mismo. Tendríamos aquí los datos: hormigón de 210, FY de 4200, B es 45, H 65, la dimensión de análisis. Se tiene el mismo armado, con varillas phi de 25, recubrimiento de 4 y un estribo de 10 milímetros. Se tiene 4 capas de refuerzo. La distancia al centroide, desde la superficie de la columna al centroide de la varilla, de 6.25 centímetros. Y se tiene este espaciamiento de centro a centro de cada uno de los centroides de las varillas. Tendríamos esto. Teníamos este refuerzo, exactamente igual. Habíamos calculado ese balanceado como este parámetro clave. Y se tenía aquí también el cálculo de las fuerzas presentes en el refuerzo y en el hormigón. Exactamente como se hizo en la otra clase, solo que ahora tenemos en cuenta la condición nominal de resistencia de la columna. Aquí también mucho cuidado. Aquí no se aplica el esfuerzo probable del acero, que es 1.25 de FY, eso no confundirse. Eso solo se utiliza para la fuerza de corte de diseño BE, solo para eso. Cuando se hace esta comprobación de columna fuerte, viga débil, los materiales se consideran tal y como se dan en los datos.
¿Alguna pregunta en esta parte antes de continuar? Ya. Entonces tenemos esa parte precisamente. Y aquí tenemos el dato del problema, que es P sub n ahora. Carga axial nominal. Y hay que verificar el valor para precisamente 200 para 0.65. Tenemos este valor. Y lo que podríamos hacer como hicimos antes, C es el valor que dicta la carga axial y el momento. Podríamos cambiar este valor manualmente hasta llegar a ese valor, pero se puede aplicar la opción de buscar objetivo. Entonces hacemos eso, vamos a datos, análisis, buscar objetivo. Esta celda se va a fijar con el valor de 307.69. Cambiando la celda P27, que en este caso es C, y OK. Que el programa hace un procedimiento de interpolación, y con este valor de C se tiene el momento correspondiente. Ya. Y una cuestión importante, la transición de phi comienza en el punto balanceado. El punto balanceado se encuentra en este valor de 34. C es mayor, tenemos una carga axial que es mayor a la del punto balanceado por este análisis. Por esa razón el factor phi que se escogió, este factor phi de 0.65, es el adecuado. Muy importante. Ya, entonces tenemos esta parte, podemos copiar los datos para justificar esto. Para pasar a OneNote. Cogemos todo esto. Tenemos esta parte. Ya. Entonces aquí se puede justificar y se tiene el momento m sub n es igual a 82.41 toneladas metro para la columna superior. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Sobre lo que estamos haciendo con esta hoja de cálculo. Ya. Podemos volver entonces a Excel y ver qué es lo que ocurre con esta otra carga. Tenemos ahora la carga de 235 dividido para 0.65. Y tenemos esta carga de 361.54.
Ya, hacemos lo mismo. El programa ya calcula en función de C, en función de este valor de C, estos valores, como se hizo en clases pasadas. Por lo tanto, usamos la función buscar objetivo. Fijar esta celda con el valor de 361.54. Cambiando la celda C. OK. Y OK. Y con esto, con el proceso de iteración que realiza Excel, se tiene este valor, 77.09. Obviamente a cargas axiales más altas, especialmente en la zona de compresión del diagrama, se va a tener momentos menores. Se tiene un momento menor en comparación con la anterior carga axial. Podemos llevar esto también a vemos entonces esto, y el momento M sub n para el caso de la columna inferior es este, 77.09. Para la columna inferior. ¿Alguna pregunta en esta parte? Nuevamente observamos que el valor de C para esta carga, el valor de C obtenido es mayor que el C balanceado. Por lo tanto, la suposición de utilizar 0.65 es la adecuada. Y eso vamos a explicar con el siguiente gráfico. Vamos a tener un diagrama de interacción. Ya. Tenemos este esquema. En el eje horizontal van los momentos. En el eje vertical van las fuerzas axiales. Y tenemos los dos diagramas. Podríamos hacer esto un poco más grande, tal vez, creo. Tenemos cargas axiales y momentos. ¿Ya? Por una parte tenemos el diagrama de interacción nominal, que obviamente tiene su punto de mayor momento en el punto balanceado. PB. Se tiene también el diagrama de interacción de diseño, que tiene obviamente esta afectación con el factor de reducción de resistencia phi, y tiene una forma aproximada a esta. Se tiene entonces aquí en la parte externa el diagrama de interacción nominal, P sub n versus mn. Se tiene el diagrama de interacción de diseño, en el cual ya se aplican los factores phi. Ya. Y este
diagrama se puede comparar con las cargas mayoradas. Ese es el concepto porque es el principio de última resistencia. Las cargas mayoradas, como tenemos aquí, se comparan con las cargas de diseño. Por lo tanto, aquí si se tiene un nivel de carga PU, por ejemplo, aquí se puede utilizar indistintamente phi P sub n o PU. Aquí lo que está ocurriendo en realidad, PU se ubica justo un poco más arriba del punto balanceado. Como está en esta región, obviamente esta región está gobernada por el factor de 0,65 y por eso utilizamos ese factor. ¿Qué hubiera pasado en otro caso? Si hubiéramos tenido, por ejemplo, una carga menor a la carga balanceada. Por aquí, por ejemplo. Aquí sería necesario analizar el valor correspondiente en el diagrama de interacción de diseño, ver el factor de reducción de resistencia, que obviamente va a ser mayor a 0,65, y con ese factor se puede pasar al diagrama de interacción nominal. Es importante. Aquí es en esta región, si uno está sobre el punto balanceado, en este caso sería phi PB. Si está sobre este punto, se tiene 0,65 o 0,75 en el caso de columnas circulares. Si está por debajo, es necesario analizar el factor correspondiente que se tenga en esta región. ¿Alguna pregunta en esta parte? Inge, disculpe, ¿podría repetir la última parte, por favor? Ya, aquí podemos escribir también. Si PU corresponde a un valor mayor, más bien con este tipo de letra. Así está bien. Si PU corresponde a un valor de phi PB si PU corresponde a un valor mayor a phi PB, se puede considerar phi igual a 0,65. ¿Ya? Y tenemos también lo contrario, si PU corresponde a un valor menor a phi PB, se puede considerar, se debe analizar, de acuerdo al diagrama de interacción, de diseño, el valor correspondiente de phi. ¿Cómo tenemos aquí? Aquí phi puede encontrarse en la transición, phi ya puede ser 0,9 y sería necesario hacer ese análisis. Muy importante. ¿Estamos claros en esta parte? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Aunque de forma práctica se puede utilizar 0,65 de forma general. El factor de reducción de resistencia uniforme, considerar únicamente el diagrama de interacción de diseño sin la transición de phi. Ya. Tenemos entonces la aplicación del criterio
columna fuerte, viga débil. Y para esto tenemos esta ecuación de la que partimos, la ecuación que indica el código. Ya. Aquí podemos colocar esto de esta manera. Momento nominal de la columna superior más el momento nominal de la columna inferior debe ser mayor o igual a 6/5 de la suma de los momentos nominales de las vigas que llegan al nudo. Es decir, el momento nominal de la viga izquierda más el momento nominal de la viga derecha. La última persona que participó puede nombrar a la siguiente. Ya. Fernando Chicaiza. Señor Chicaiza. Señor Chicaiza. Nombre a otra persona, por favor. El compañero Cóndor. Señor Cóndor. Singe presente. Ya. ¿Cómo reemplazaríamos esta expresión? ¿Cuál sería el momento nominal de la columna superior? El superior me parece que era 82.41. 82.41 más 77.09, el inferior. ya. Aquí vamos a verificar que esto sea mayor o igual a 6/5 o 1.2 del momento nominal de las vigas. ¿Era de cuánto? 34.89. 89. Y es lo mismo para la otra viga. ¿A qué sería igual el lado izquierdo de la ecuación? Eh, 159.5. Toneladas metro. Vamos a verificar que sea mayor o igual al lado derecho. Aquí es igual el lado derecho. $83.74. Revisemos. $83.74. 83.74 toneladas metro. ¿Qué puede concluir usted? ¿Se cumple el criterio o no? Sí, se cumple. Decimos que el nudo analizado cumple con el criterio de columna fuerte, viga débil. Muy importante. Ya. Tendríamos básicamente esto. ¿Alguna pregunta sobre esta verificación? ¿Alguna inquietud sobre algún caso especial? No sé.
Inge, ¿y eso se debería analizar en puntos críticos o se debería hacer para todos los nudos? Para todos los nudos se verifica. Aquí tenemos aquí observaciones y recomendaciones. Esta verificación se realiza para todos los nudos de la estructura en cada uno de los planos del nudo, que son dos comúnmente, cuando se tiene una disposición ortogonal de los elementos estructurales. Vemos esto, al nudo llegan dos vigas en esta dirección, dos columnas en esta dirección, pero también de forma perpendicular. En el otro plano también hay dos vigas. Y la columna presenta otra resistencia si tiene otras dimensiones. Por lo tanto, esta verificación se hace en todos los nudos y en las dos direcciones principales del nudo. En este caso, en el ejercicio de clase, hicimos solamente la verificación en una dirección. Nada más. Sería necesario ver las dimensiones en la otra dirección, las dimensiones de los otros elementos, para verificar este criterio. Muy importante. Ya. Y aquí se tiene un consejo importante. Antes que todo, antes de definir las dimensiones de los elementos, es necesario verificar que las dimensiones de la sección transversal de la columna sean mayores a las de la viga. Eso de forma general. Es un criterio importante. Si la columna tiene una sección con dimensiones mayores a las dimensiones de la sección de una viga, comúnmente este criterio se cumple. Y esa es la forma más eficiente de cumplir este criterio con este control de dimensiones. Y decimos lo siguiente: si no es posible modificar las dimensiones de los elementos, es necesario incrementar el refuerzo de la columna. Esta alternativa no es la mejor, no es lo más eficiente, pero se puede hacer. Este criterio se cumple normalmente teniendo en cuenta que las columnas básicamente tengan una sección mayor que las vigas. Por esa razón, para cumplir este requisito, se debe evitar que se tengan vigas de peraltes demasiado altos. En caso de que se presente eso, es necesario también incrementar de forma consistente el tamaño de la sección, el tamaño de las dimensiones de la sección transversal de la columna, para que se cumpla esta condición de resistencia. Es muy importante. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna inquietud? Ingeniero, una pregunta. En el caso constructivo, hablando de que se esté analizando ya un edificio hecho y se presenta que no cumple esa relación columna fuerte, viga débil, ¿qué soluciones se podría dar a eso? ¿O qué se podría hacer? Si ya está construido, lo que se debe hacer es un reforzamiento estructural de la columna con
realizando un reforzamiento con varillas. En este caso sería necesario taladrar la losa y ubicar nuevo refuerzo. Y fundir una capa exterior, esa sería una opción. Obviamente con un adhesivo y hormigón especial para lograr una sección sólida. La otra sería un encamisado utilizando fibras especiales. O la otra encamisado con placas metálicas. Obviamente todas estas alternativas son mucho más costosas que construir inicialmente considerando estos criterios. Siempre un reforzamiento estructural va a ser considerablemente costoso. Por eso es muy importante realizar una buena conceptualización del diseño estructural. Ok, Inge, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Perfecto, si no hay más preguntas, se da por terminada la clase. El día jueves se tiene la segunda evaluación práctica. Estar preparado para esto. Ya hay una pregunta, señorita Flores. Sí, ingeniero, disculpe. Había una duda con respecto a los temas de la evaluación del día jueves. Ya. Lo que pasa es que hace un par de clases le había preguntado lo mismo y nos había dicho que es parte de la unidad 2 que quedó pendiente y toda la unidad 3. Pero en unos apuntes de clase también dice que es el tema de biaxial. Entonces, esa es la duda, si es que va hasta biaxial o no, porque... Si vas a biaxiales o biaxiales algo considerablemente menos complejo que el análisis de esbeltez. Por lo tanto, eso sí va también. Ah, ya, ingeniero. Esa era la consulta. Sí, eso muy importante. Quiero cubrir todos estos temas para realizar una preparación adecuada para el examen final. No dejar muchos temas para el final, para que usted vaya estudiando y usted esté preparado para rendir este examen final, que es de todos los contenidos del semestre. Muy importante. Por eso son de estos dos temas. No considero que no son demasiado largos o complejos. Son estos temas relacionados con el método del contorno y el método de Bresler. Ya, ingeniero. Eso es muy importante. Ya, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Una pregunta adicional? Ya. Se quedaría hasta aquí por la clase de hoy. Gracias. Gracias, ingeniero. Un buen día. Buen día. Gracias, Inge.